Buenas tardes para todos. Saludos especiales a la vicerrectora académica Carolina Maya, doctora Beatriz Briceño, doctora Virginia Domínguez, estimados profesores y alumnos, medios de comunicación. Queremos darles la bienvenida al primer encuentro del ciclo de charlas La Revolución Sexual y la Generación Z, traídos a ustedes por el profesor Rodolfo Bolívar, mediante el programa de maestrías Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, sección mexicana, la cual forma parte de la red de universidades Anáhuac. Durante las próximas semanas estaremos haciendo un viaje de la mano de nuestro queridísimo profesor Rodolfo Bolívar, en donde reflexionaremos sobre la teología del cuerpo como opción de vida plena. Les recordamos que esta conferencia está siendo grabada para el instituto, así que agradecemos que una vez iniciada la ponencia mantengan sus celulares en silencio y eviten salir del auditorio para no interrumpir esta experiencia. Sin más que agregar, les damos la bienvenida. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por asistir y bienvenidos todos, ¿ok? Estamos acá para, bueno, ya lo ha anticipado Samantha, hablar un poco sobre la revolución sexual de los años 20, del siglo XX, a partir de los años 20. Es un gusto para mí verlos todos acá y que estén compartiendo con nosotros esta tarde. Bienvenidas. Es un tema bien complejo y más comenzando con música, ¿no? La música es bien particular y es bien interesante porque nos acompaña siempre de alguna forma en todos los aspectos de la vida. La década de los 60 fue una década que algunos recordarán, otros no tuvimos el placer, solamente lo tenemos por anécdotas históricas de alguna forma, pero es una década que trajo unos cambios trascendentes en la historia de la humanidad, no solamente del mundo occidental, sino de todo el mundo. Elvis Presley, lo acabamos de ver en un video y con él comienzo esta pequeña charla, espero sea breve, sobre la revolución sexual. Lo llamaban el rey del rock, el rey del pop, el rey. ¿Era realmente un rey? Tuvo un tiempo brillante, un tiempo, como lo apreciamos en la foto anterior, un tiempo donde estuvo ganándose todo lo que pudo ganarse en el mundo de la música. Pero asociado a su figura, estaba asociado a un estilo de vida, un estilo de vida que de alguna manera reflejó un ambiente, una época, una condición, un mundo. ¿Cómo termina Elvis Presley? Termina muerto, muerto por sobredosis, muerto por excesos en su estilo de vida. Años 60, ya 70 cuando muere, pero todo su tiempo bueno fue durante los 50 y los 60. Marilyn Monroe, una diva, una figura extraordinaria, una mujer de alto calibre y con una oportunidad de vida espectacular. Hizo muchas cosas en el ambiente artístico, nos brindó muy buenas películas. ¿Cómo termina Marilyn Monroe? Muerta, por abusos en el exceso de vida. Un exceso de vida que de alguna manera representa el exceso de vida que nos han vendido a nosotros postgeneracionalmente. Estamos ahorita, de alguna manera, y yo voy a intentar muy brevemente y con muchas reducciones, porque la verdad que es muy complicado hablar de este tema, que es extremadamente vasto y amplio, con muchas reducciones voy a tratar de hacerles ver, desde mi opinión, mi punto de vista, por qué esos excesos condicionan aún nuestra época. Personajes de toda la historia de esa época, justamente, algunos los reconocerán, son muy famosos, también tuvieron algunos finales trágicos. Algunos por violencia, producto de temas políticos, filosóficos, otros también por abusos en el estilo de vida. ¿Qué tendrá que ver eso con la sexualidad? Todo, porque es que somos nuestra sexualidad. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué pregunto qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? No nosotros, somos consecuencia de esto. ¿Qué nos pasó como generación? ¿Qué nos pasó como humanidad? ¿Qué nos pasó porque veníamos en otro rumbo? Obviamente, o sea, estamos hablando de miles de años de civilización, pero en los últimos 150 años hubo unas modificaciones fundamentales y radicales de la sociedad
que permitieron entrada de una visión de la persona humana muy particular, que es lo que hace que cometamos los excesos que hemos cometido. Y me incluyo en esto porque yo soy humano, ¿no? Como tú, todos somos humanos y de alguna manera, evidentemente, somos responsables de lo que está pasando. O de continuar con esto o detenerlo. Eso es una familia promedio de aproximadamente entre los años 20 del siglo XX a los años 40, 50. Podemos apreciar un núcleo familiar constituido, como quizás todavía son muchos de nuestros hogares, ¿ok? Porque esto es un combate que no termina. Y hay las personas que adoptaron el estilo de vida de excesos y seguimos adoptándolo, y hay quienes no lo han hecho. Un tiempo de romance, de inocencia, un tiempo donde prevalecía el misterio del encuentro, el misterio del compartir, el misterio del conocerte, de cortejarte, de salir a bailar, de conocernos. ¿Para qué? Con una función específica. Fundar una familia. Hablando de familias, ese señor que está atrás, Friedrich Engels, ¿les suena? Friedrich Engels es un señor que escribió ese libro en el año 1884, siglo XIX, mucho antes de lo que te estoy hablando. Pero resulta que no solo escribió ese libro, también escribió, unos años antes, como coautor este otro libro, ¿ok? Junto con un señor que sí debemos conocer todos, llamado Karl Marx. Karl Marx y Friedrich Engels generaron una especie de subcultura que se ha convertido, lo veremos, en una cultura hoy día. Y me atrevo a anticiparlo de una vez, han condicionado hoy día nuestra forma de vivir nuestra sexualidad. Qué increíble, ¿no? Marx es un hombre de capital, trabajo, empresa. Cuando lo mencionan, pienso en eso. Pero resulta que condicionó nuestra manera de ver la sexualidad. Esas son solamente algunas fechas relevantes que las ven y las tengan allí como las que puedan captar de muchos sucesos. Como les he dicho, voy a hacer muchas reducciones porque es un tema muy amplio. Hay muchas cosas y puntos que atacar y cada uno de ellos merecería una charla completa, pero son puntos de situaciones que históricamente pasaron en esos convulsos años del siglo XX, que hoy día vemos lejanos, pero no lo son tanto. Están ahí a la vuelta de la esquina. Eso que estamos viendo allí es una publicidad de la época de los años 20 del gobierno de Rusia. Tal vez no se aprecia muy bien qué es lo que está allí plasmado. Con esta quizás se entiende un poco mejor. Porque Rusia fue el primer país que legalizó el aborto. ¿Por qué salto abruptamente a hablar del aborto? Porque el aborto es una realidad de cómo vivimos nuestra sexualidad hoy día. Y resulta que fue Rusia el país que primeramente legaliza el aborto. Cobra sentido un poco el tema de Karl Marx, ¿no? Aborto es terminar una vida de un niño que se produce por medio de un acto sexual, un encuentro, y resulta que ellos tienen un libro que hablaba del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ya comienzan como a calzar las piezas porque trataré de demostrarles que aquí hay algo. Eso fue en el año 1920. Esa señora que está allí se llama Margaret Sanger. Margaret Sanger es una mujer activista feminista de la década de los años 20 que funda una asociación civil sin fines de lucro inicialmente llamada Planned Parenthood. Hoy día aún está en vigencia Planned Parenthood y fue fundada aproximadamente, si no me falla la memoria, por los años 20 del siglo XX. Margaret Sanger decía eso que está allí. Ninguna mujer podrá ser libre hasta que no sea dueña y controle su cuerpo. Ahí hay algo importante. Porque ¿de qué se trata controlar tu cuerpo? ¿A qué se refiere Margaret Sanger al decirme que debo controlar mi cuerpo? Viviendo no controlo mi cuerpo. No soy yo. Lo dijo Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. ¿Tiene que ver con un control de qué? Cuando vemos un poco más sobre la vida de esta señora, nos damos cuenta que era una activista racial y fue líder del Ku Klux Klan. Quien no conoce el Ku Klux Klan, se lo presento. Era una asociación de Estados Unidos donde iban en contra de las minorías raciales, específicamente la raza negra, aunque también algunas otras razas se colaban por allí. Y tenían un tema de supremacía blanca y tenían un tema de aniquilación de estas minorías étnicas. Yo creo que si el Ku Klux Klan aún, que hay células todavía, estuviese con la vigencia que estuvo en los años 60,
y 40 y 50, yo creo que los hispanos no vivirían en Estados Unidos porque simplemente estuviesen muertos, porque era la supremacía blanca, un control de la sociedad. Y esa señora era líder de esto, como también era líder de la eugenesia. Fue una de las primeras que habló de la eugenesia. La eugenesia es el fin de una vida terminal, producto de que simplemente ya no aportas a la sociedad, ya no puedes vivir, eres anciano, etcétera, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la sexualidad? Todo. Todo, porque estoy tratando de mostrarles cómo se fue formando el pensamiento de nosotros como comunidad y como naciones occidentales, aunque también influenciadas las naciones orientales, y percibimos el mundo, vemos la vida. Y eso evidentemente tiene consecuencias al día de hoy. Control de la natalidad. Todos esos son temas que tocaba esta señora Margaret Sanger y, bueno, finalmente Planet Parenthood, que ya se los mencioné, ¿no? Son temas que de alguna forma iban o nos exigían revisar la sociedad de esa época, pero que fueron construyendo la sociedad de las posteriores épocas. Estamos hablando de lo que llaman la generación de los silenciosos, ¿no? A mí no me gusta mucho etiquetar el tema de las generaciones porque me parece como que excluyente, pero nos sirve ahorita como para identificarlos en cuanto a marco de tiempo, ¿no? Los silenciosos son aquellos que eran los padres de los baby boomers. Los baby boomers son los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y generaron personas adultas. Aunque no lo crean, yo no soy un baby boomer, yo soy una generación X, ¿ok? La generación X es la posterior, que es la generación llamada generación Halley, que son los hijos de los baby boomers. Luego vino la Y, aquí deben haber algunos Y, seguramente, que es los millennials, ¿ok? Estoy viendo un par de millennials que conozco ahorita. Y la generación Z, no eres tú no eres millennial, tú eres casi X. Pero bueno, nada, la generación Z, que es la mayoría de esta universidad, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque cada generación se defiende de estos movimientos culturales de una forma determinada. Algunos se solapan a los procesos, otros se defienden y se genera la contracultura. Y eso, tú me dirás, pero es que yo no estoy haciendo eso, yo estoy estudiando, yo voy a mi casa, pero estás formando parte de este proceso. Y cuando formas parte de una generación activa, estás siendo, de alguna manera, imbuido por la cultura o reaccionando contra la cultura. Margaret Sanger, que la habíamos mencionado, en mi opinión es una reedición en su tiempo de Thomas Malthus. En algunas clases yo les he hablado a algunos de ustedes, no hay ninguno presente acá, tal vez sí, de Thomas Malthus. Thomas Malthus fue un inglés del siglo XIX que hablaba de que era necesario controlar la natalidad. ¿Por qué? Porque los recursos se iban a acabar. Obviamente, su análisis es del siglo XIX y habían ciertas circunstancias donde eso era posible, o era quizás uno podía alimentar una idea de que se fueran a acabar los recursos. No contaba Malthus con el crecimiento tecnológico exponencial que permitió que se mejoraran la calidad de vida, se permitió que mejoraran un montón de situaciones fitosanitarias en las sociedades, donde entonces ya no era necesario medir el mundo y los recursos que teníamos solamente por los que estábamos, ¿no? Entonces, como que quedó un poco a destiempo y salido. Pero muchas personas hoy día, sobre todo desde estas personas que coordina Margaret Sanger, entienden que es necesario disminuir la natalidad de ciertos sectores sociales de la población. Y ahí entonces debo condicionar el sexo, ¿ok? Puntos importantes para ir recapitulando. El sexo es, de alguna forma, desde esta perspectiva, un punto de coerción social y política. Y dos, puedo entonces disminuirte como persona, evitando que formes lo que llamamos, o lo que yo llamo, el organismo natural más grande y hermoso que tiene la vida para perpetuarse, que es la familia. Margaret Sanger, reeditando a Malthus, y algunos otros pensadores que les he mostrado antes y les voy a mostrar ahora, están justamente hacia esa dirección. Y evidentemente eso tiene que ver con las bases culturales de cómo vivimos o sentimos la sexualidad. ¿De qué hablamos? Hemos hablado de control de la natalidad, población, etcétera, ¿no? Ok, pero ya va. Los años 60 eran unos años de libertad y que estamos todos libres y nos sentimos bien y hacíamos lo que queríamos. ¿Dónde está la libertad? ¿De qué libertad se trataba? Estos personajes que están al fondo son Jean-Paul Sartre, filósofo francés, junto con su amante Simone de Beauvoir. ¿Ok? Par de figuras prominentes también del siglo XX que tenían una consideración particular de lo que estamos hablando acá. Tenían una proyección de lo que era la vida humana, tenían una proyección de lo que era el matrimonio, la familia, la sexualidad, etc. ¿Qué pensaba Sartre de la libertad? Ese es un pensamiento que me permito leerlo porque es una cita textual. El hombre está condenado a ser libre porque una vez arrojado al mundo, él es responsable de todo lo que hace.
Estoy de acuerdo con esto, con la parte final. Somos responsables de lo que hacemos, pero no estoy de acuerdo con la premisa inicial. No estamos condenados a ser libres, porque es que nada nos lleva a ser libres si no somos libres. Al ser libres y vivir nuestra libertad siendo la persona que somos, evidentemente no necesito que me mida si estoy condenado o no. La perspectiva existencialista de Sartre es evidentemente pesimista porque como no ves la posibilidad de un avance mundial desde la perpetuación de la especie humana, entiendes que esto es una vida que es un círculo como, de alguna forma podríamos citar a Nietzsche, Friedrich Nietzsche, es un eterno retorno. O sea, siempre vamos a hacer lo mismo porque siempre va a llegar un momento que los excesos nos van a llevar a una vida como la de Elvis, la de Marilyn, la de John Lennon y muchos otros más que quizás se escapan del escenario público, pero que también son parte de la cultura occidental que vivimos. La mujer no nace, se hace. Esa es frase de su amante, y digo amante porque lo era, no creía en la institución del matrimonio. Sea lo que sea que significa ser amante de alguien, ¿no? La mujer no nace, se hace. Esta señora escribió un libro, si mal no recuerdo, bueno, ahí lo tengo reflejado en el 49, que se llamaba El otro sexo, el segundo sexo, donde esa frase está acuñadísima, porque es el libro que hoy día utilizan las feministas, estas feministas de Argentina, estas que están diciendo estas cosas de la mujer, etcétera, la reivindicación, igualdad de derechos, lo usan como base para decir que la mujer o la sexualidad femenina es una construcción social. Una construcción social. ¿Qué es esto? O sea, la mujer no nace mujer, se construye mujer. Es lo que nos dice Simone de Beauvoir. Entonces, pienso en estas modelos de la época, ¿no? Atractivas, femeninas, hermosas. Son así porque alguien diseñó que así fueran. Cada mujer hermosa que estoy viendo en este momento es así porque alguien las diseñó. ¿Quién? ¿Sus papás? Nosotros acá estamos diseñando mujeres hermosas. No lo sé. Esa es la opinión de Simone de Beauvoir. Esto nos lleva a una consecuencia particular. Todo, obviamente, insisto, he hecho muchas reducciones porque son muchos factores. Esto es un tema multifactorial. Es complejo, no es algo simple de explicar. Pero he escogido algunos puntos importantes para dar a entender de qué estamos hablando, para poder concluir y darle un cierre a todo lo que es el evento, que recuerden que tendrá una continuación. Un niño de los finales del siglo XIX, principios del XX. Así era, hermoso. ¿Es o no es hermoso? Ya no es tan hermoso. ¿Por qué? Es un ser humano, ¿no? Tiene dignidad también. Adolf Hitler. Adolf Hitler se alimentó de todos estos procesos, ¿no? Se alimentó de una cultura que generó un impacto social tremendo. Y bueno, muchos acá creo que, es más, yo dudo que aquí alguien no sepa quién es Adolf Hitler y qué hizo Adolf Hitler. De verdad lo dudo. Ni vamos a hablar mucho de él mejor, ¿verdad? Veamos qué hizo. Militar, hubo una acción para evitar sus acciones, por decirlo así, que terminó en esto. ¿Qué tiene que ver eso con sexualidad? ¿Qué tiene que ver eso con la cultura? 2 bombas atómicas, que no las tiró él, ¿no? Pero propició que sucediera. El mundo quedó devastado. Fue necesario reconstruirlo. Se nos acabó la inocencia. Se acabó el imperio de la razón. No deja de enternecer esta imagen, ¿no? Se acabó la esperanza. Aún estamos acá, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? 70, 75. Una de las símbolos más esperanzadoras de la Segunda Guerra Mundial es la puesta de la bandera norteamericana en la bahía de Iwo Jima, ¿no? Que la colocan allí para decir vencimos. El amor debe triunfar. Hoy no vamos a hablar mucho de amor. De hecho, estamos hablando de todo lo contrario, ¿no? Pero es parte importante para que podamos valorar el amor. Aquello que dicen, lo que tienes, valóralo, tiénlo, cuídalo, porque si no lo tienes, pues te lo olvidas tal vez. Hay generaciones
que murieron desesperanzados en este proceso. Y el amor no los ayudó. Pero aún estamos aquí. Cada uno de nosotros somos una prueba de ese amor existente que aún está. Y quise compartirles ese emblemático beso del soldado norteamericano que llega a Nueva York después de la Guerra Mundial y se encuentra con una enfermera que no conocía. Porque no conocía, ellos no, parece que fueran, no, pero no, se encontraron en la calle. Hicieron un beso romántico porque, bueno, felices de que acabara este desvarío llamado guerra, ¿no? Pero permitiendo que ya comencemos a darnos cuenta de lo frágil que ya éramos como personas. La guerra mundial nos rompió el alma. Y la construcción de nuestras personas a partir de allí, cuando partió de una antropología no correcta, nos terminó en este sentido de vida. Tú dirás, pero yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Pero la vida que tenemos alrededor está sucediendo y está pasando. Recuerden siempre algo, somos unos privilegiados todos los que estamos acá. Porque de alguna manera no vivimos la vida que viven muchos otros. Por eso me atrevo a decir que somos unos privilegiados. Ok, voy a apurar un poquito porque no quiero aturdirlos con personas y con cosas que ya me comienzo yo a entristecer. Ese señor que está ahí en el fondo se llama Alfred Kinsey. Alfred Kinsey fue un médico sexólogo norteamericano que después de todo este barajuste de la guerra mundial y todas estas situaciones, bueno, la gente necesitaba una esperanza. Surgir, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? América, para todos, ¿dónde estamos? Y bueno, él se le ocurrió hacer un estudio de la sexualidad, porque hemos cambiado, estamos avanzando en el tiempo, olvidémonos las guerras, olvidemos hasta dónde nos llevó esto, ya la razón no nos llevó por ningún lado, ¿qué hacemos? Obvio, él tiene ya unas influencias de personas que voy a hablar posteriormente, y elaboró un informe llamado el informe Kinsey, que aún está en vigencia. Aún la gente ve el informe Kinsey y lo consulta para cualquier tema de sexualidad, ¿ok? Muchos sexólogos o personas profesionales de la salud, aún, aunque ya tienen muchos detractores, usan este informe. ¿Y qué nos dice Kinsey? En resumen, todos somos homosexuales, de extremo a extremo, ¿ok? Porque de acuerdo a sus estudios, todos lo somos. Yo diré, yo no soy. Tal vez sí, no lo sé. Según Kinsey, yo no lo sé. Lo tengo latente. ¿Qué pasa? Que todos estos tipos de estudios tienen que ser testeados. ¿Y cuál fue la muestra que usó Kinsey para este proceso? Bueno, eso generó un alboroto, ¿no? Tremendo. Esa es una posibilidad de prensa del informe Kinsey. Mira, aquí está, cómprate el reporte Kinsey, aprende de sexo. Pero, ¿cuál fue la base que él utilizó? Utilizó una base de una muestra muy particular de personas con desviaciones sexuales, pervertidos, prisioneros, etc. Evidentemente, el resultado que le dio el informe fue un resultado bastante libertino, ¿no? Y de ese resultado, de estos estudios que soportan lo que yo estoy diciendo, obvio, hoy no traje ninguna referencia en ese sentido, el que esté interesado con gusto se los muestro. El resultado de ese informe es el que de alguna manera nos impulsó, posterior a la Segunda Guerra Mundial, a vivir la vida que vivimos hoy día. Porque cuando yo iba a una consulta por algún tema de sexualidad, todos los médicos de la época, 50, 60, apelaban al libro. No vale, pero es que el tiempo cambió, la vida es otra, mira esto. Ah, pero esto lo dicen los médicos. O sea, tenemos que ir un paso adelante como sociedad. Y es lo que entendimos que tratamos de hacer. Otras fechas relevantes, tomen las que puedan, son fechas particulares que de alguna forma se fueron desencadenando situaciones que van sumando. Por eso les digo, este es un tema muy complejo, pero que fue sumando para tener la realidad que tenemos hoy día. Evidentemente, yo no me siento responsable de eso, pero sí. Ok, boomer, eso es lo que tú hiciste, esa fue tu responsabilidad, ¿no? Hasta aquí podemos decir que fue culpa, no, pero no fue culpa de ellos solamente, también culpa de quienes nos siguieron. Por eso te digo, no es un tema generacional, es un tema que tiene que ver con la cultura, y la cultura la hacen muchas generaciones. ¿Cómo llegamos a esto? Este tipo de publicaciones. O sea, ya los cómics dejaron de ser cómics, pasaron a ser libretas de adultos. Sexo libre. Playboy, Hugh Hefner, ¿conocen a Hugh Hefner, el fundador de Playboy? Lolita, un libro sobre un pedófilo que de alguna forma vendió en los años 40, 50, que luego se convirtió muchas veces en diversas películas. Comenzamos esta pequeña charla, este pequeño encuentro, a la cual le agradezco mucho la asistencia, con una canción de
Elvis llamaba suspicious mind, las mentes sospechosas, por decirlo de alguna forma transliterada al español. Y sí hubo 3 mentes sospechosas. Esto no es mío, esto es de Paul Ricoeur, un filósofo francés, que de alguna forma construyó el pensamiento de Kinsey, construyó el pensamiento de estos pensadores que hemos estado viendo, que incluso ya asume alguno de ellos. Estos 3 señores son Friedrich Nietzsche, Carlos Marx y Sigmund Freud. Desde su perspectiva, cada uno de ellos incidió, conocidos como los maestros de la sospecha, incidió en la construcción de una doctrina de vida, una cultura particular occidental. El materialismo histórico de Carlos Marx, donde nos hace ver que no somos seres trascendentes y que simplemente, pues al cuerpo hay que darle lo que pida. Sigmund Freud, que somos impulsos, somos corrientes, somos libido sexual. Entonces nos redujo nada más al sexo, pues entonces el sexo hay que ejercerlo como sea. Y Friedrich Nietzsche diciéndonos, no, mira, ven acá, como Dios está muerto, se acabó todo y la voluntad de poder es lo que prevalece. ¿Okay? Aquí hay otros personajes que rodean a Marx, que son Antonio Gramsci, Herbert Marcuse, bueno, Lenin, el que instrumentó el tema político, pero tanto Marcuse como Gramsci, y bueno, evidentemente se deja colar ahí el Che Guevara, que sería muy gracioso para él ver esa foto con el fondo de la bandera del lobby LGBTQ, porque él asesinaba a homosexuales. ¿Okay? Entonces resulta que hoy día es un ícono de ese grupo sectario particular. Y esto es una cosa realmente impresionante porque nos hace ver que no revisamos nuestra historia, nos hace ver que no entendemos del mundo, nos hace ver que a veces vivimos en una ignorancia particular y que debemos corregir. Por eso este tipo de situaciones creo que es bueno aproximarnos a ella. Dios está muerto y nosotros lo hemos matado, decía Nietzsche. Con eso hizo que dejáramos de pensar como la vida trascendente que somos. Entonces, evidentemente, si no hay esperanza, no hay trascendencia y estamos enajenados por el trabajo, no hay ninguna situación, somos unos pesimistas, pues entonces simplemente lo que hay que hacer es darle curso a lo que mi cuerpo pide y exige. El psicoanálisis de Sigmund Freud, que como les digo, a veces estos pensadores tienen una experiencia de vida muy particular, que a partir de esa experiencia de vida, pues evidentemente generan todas sus teorías y filosofías. La de Sigmund Freud fue muy particular porque él estaba en guerra con su padre. Su padre era un judío ortodoxo muy tradicionalista que lo hacía rezar a cada instante y tuvo la buena suerte, bueno, ya no sé si buena suerte, Sigmund Freud, de que fue criado por una nani, una niñera católica. Entonces la niñera católica lo llevaba a rezar el rosario, entendía Sigmund Freud 2, 3 años, y lo arrodillaba, ¿no? Y él imitaba la cosa y se arrodillaba también sin saber qué estaba haciendo. Pero cuando llegaba a su casa, el papá le exigía aprenderse los mitzvot. Los mitzvot son los mandamientos de la Torah, los 613 preceptos de la Torah. Entonces ese pobre hombre vivía como una especie de cataclismo cultural religioso, evidentemente. Y era como presionado, o sea, a nadie le gusta esto. Y de repente el hombre cuando comienza a crecer, se mete en estos estudios del psicoanálisis y dice, ya basta, la religión es una neurosis. Y por eso hay también que exterminarla. O sea, son ciertas situaciones particulares de vida, no les mencioné la de Nietzsche porque son muy gráficas y son muy, muy horrendas, entonces aquí hay público muy joven que la verdad los invito a que investiguen si quieren saber por qué Nietzsche también pensó como pensó. Estas son las más light, por decirlo así, las de Sigmund Freud. Es impresionante ver, y esto es una cosa para que apunten a futuro, que muchas de las personas, incluso yo, todos los profesores que estamos en esta universidad, tenemos una historia de vida. Y muchas veces esa historia de vida la proyectamos en nuestros trabajos, nos guste o no nos guste. Y eso tiene consecuencias muy fuertes, pueden ser positivas o no tanto. Aquí está el hombre, ¿no? Wilhelm Reich escribió un libro llamado La Revolución Sexual a partir de todo el pensamiento de Sigmund Freud, que es el libro de base de los sexólogos junto con el informe 15. Entonces, mira tú, ¿dónde estamos? Estamos parados en un mundo de supuesta libertad, donde las referencias culturales, académicas incluso, porque esto tiene algo de academicismo, porque Simone de Beauvoir fue una filósofa, etc. Son estas personas que tenían una idea muy particular de las cosas, que yo creo que es contrario a lo que cada uno de nosotros siente en su interior. Desde la voluntad de poder a la alienación del trabajo impulsados por la sexualidad. Así resumí yo con esa frase el trabajo de Carlos Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, los maestros de la sospecha. Aquí les están apareciendo una serie de palabras que son las palabras que pienso se han ido generando a partir de esa revolución sexual materialista, hedonista, que condiciona al hombre a una particularidad de ser. Nos hace mecánicos,
pornográficos, superhombres, como diría Nietzsche. O sea, de alguna forma nos ha convertido nuestras generaciones previas, y muchos de nosotros estamos aún sosteniendo este tema, en un punto donde, de alguna manera, estamos despersonalizándonos a nosotros y a nuestro entorno. HIV, ETS, esto hay que detenerlo. Esto hay que detenerlo. ¿Okay? Y aquí me pongo menos objetivo y me involucro un poco más. Porque el emotivismo que estamos viviendo hoy día tenemos que detenerlo. Porque nos está afectando como humanidad. Ya no es mi persona, ya es la humanidad. En los años 60, todas estas cosas estaban revolucionándose, existiendo, sucedían, venían, iban. Y hubo respuestas, algunas más letradas, no las voy a mostrar hoy, otras más de la cultura pop. Hubo respuestas importantes en estas personalidades. Superman, Batman, los Avengers. Superman, ¿quién era? Kal-El, el hijo de Kal. Era el dios, el Mesías, aquel que mató Nietzsche. Alguien sintió la necesidad que desde la cultura pop había que reeditar la existencia del hombre hijo de Dios. Superman. Capitán América, el hombre ético. Hoy día aún lo ven en la nueva versión de las Avengers más a generación Z. Pero la versión original, el Capitán América era un hombre con un bastón, aporreado, malherido, desvencijado, que cada vez que se iba... No, miento, ese es Thor. Este era un hombre desvencijado que le inyectan unas cosas, que igual pasó acá, y se vuelve el superhombre. Pero era un hombre ético, moral, fuerte. Esa era la forma como la cultura pop de alguna forma reacciona a lo que está pasando. O sea, necesitamos volver a los valores fundamentales del hombre. Hulk, no puedo con la bestia que tengo en mí, y la saco, exploto, la ira. Y el Thor, que no es el Thor como lo conocemos hoy día, el Thor original era este hombre desvencijado con el bastoncito que cuando tocaba el bastón contra el piso se transformaba en este dios mitológico nórdico, Thor, el dios del rayo. ¿Ok? Son respuestas, son situaciones que la cultura emite, porque la cultura necesita mostrarse de alguna forma. Disney, las princesas, ¿por qué están allí? Están allí porque cada una de ellas, unas más, otras menos, evidentemente, presentan un modelo de familia disfuncional. ¿Ok? Cenicienta vive con su padrastro, la madrastra no la quiere, las hermanastras no la quieren, tiene que vivir con el padrastro muerto, el papá muerto, la madrastra le hace la vida imposible. Hogar disfuncional, problemas, no te quiero. Ahí hay un mensaje. O sea, la gente dice hoy día, no, es que Disney se perjudicó en los años ahorita, recientes. No, no, no. El tema de Disney viene desde antes. Esto tiene más de 70 años. Pues te están metiendo culturalmente una información para que tú la asimiles. Ahí alcanzamos también a ver a Bella, hermosa Bella. Mi hija dice que ella es bella, y sí lo es. Bella vivía con su padre. De la madre ni se habla. Ni se habla. Y con una hermana que se va y no la quiere. Y cuando la cosa se puso difícil económicamente, la hermana, ¿qué hizo? Me voy. Y se queda con el papá y se enamora de una bestia, ¿no? Y esa bestia luego se como un buen corazón. Al final el mensaje es bonito, un buen corazón tiene una bestia. Pero hay una funcionalidad ahí particular, ¿no? Y una última más que quiero mencionar, Blancanieves. La bruja malvada. Eres hermosa, no quiero que seas igual que yo de bella. Y el papá muerto. O sea, hogares disfuncionales. ¿Producto de qué? De la época, que de alguna forma les he tratado de explicar un poco y que nos lleva a esa realidad. Que incluso nosotros como niños, yo consumí estos productos, ustedes los siguen consumiendo, crecimos con esto, porque estábamos normalizando todo esto. ¿Okay? Para que hoy día no nos resulte distópico ni fuera de sí. O sea, amor y paz. ¿Es eso lo que vendió la revolución sexual? Inquietudes. Informe 15, somos todos homosexuales, pues entonces buscamos las reivindicaciones de los homosexuales. Sea lo que significa el primer desnudo en Estados Unidos. Eso hoy día ustedes dirán, ay, pero gran cosa, se quitó las pantaletas, o sea, no pasa nada. En esa época eso era un escándalo. ¿Ok? Y por permitirlo, es que hoy día no nos provoca ningún ruido ver a esa mujer desnuda en una fuente. Imágenes de la revolución. Una revolución que de alguna forma, esta es la respuesta cultural del pueblo. O sea, el pueblo responde, el pueblo digo la sociedad en general, responde a todos estos condicionamientos filosóficos y culturales. Y bueno, nada, es lo que tengo, es lo que soy ahora. Generando un vacío muy particular. Me encantó esta imagen. Viendo, observo, me siento perdido.
así lo veo. No hay esperanza en mí, como un vacío internamente. No sé qué hacer. Y ese es el mundo que vivimos de alguna manera. Vino otra guerra, Vietnam. Vino el Mayo francés. El Mayo francés, para quien no lo sabe, fue una revuelta estudiantil. En estos días, creo que el profesor Navas comentaba que las revoluciones estudiantiles generalmente son dirigidas por profesores, y eso es cierto. Entonces se vendió como una revolución estudiantil de los años 60, específicamente el año 68, el Mayo francés, pero lo que estaba atrás era un sistema educativo en colapso, una sociedad en colapso y una necesidad de reivindicaciones. Porque es que, a ver, hoy día uno lo muestra como que esa fue la revolución sexual de los 60, pero había batalla cultural, había gente que se oponía a estas cosas, pero finalmente ganó quien quería ir más allá del pudor, más allá de la vergüenza, más allá de la familia, o sea, trascender desde otro punto. ¿Okay? De píldoras y contracepción a Firestone. Firestone no estuvo involucrada en la píldora anticonceptiva, eso es otro tema, pero la píldora anticonceptiva dio la posibilidad de que la mujer, a ver, el sexo tiene una consecuencia. Y gente, ¿no? O sea, aunque hoy día separemos o intentemos separar el sexo del hecho de la procreación, la consecuencia primaria de una relación sexual es gente. O sea, en algún momento vas a estar embarazada. Entonces, ¿qué puedo hacer para que eso no sea un problema? Y se puede imponer el modelo cultural que quiero imponer. Pues creo algo, o un mecanismo, una herramienta que permita que no lo quede. Es la píldora anticonceptiva, año 1960. Y eso abrió una puerta que no se cierra todavía, donde le dijimos a la mujer, oye, mira, todo lo que estamos proponiéndote de utilizar tu cuerpo como un uso de placer, cosificar tu genitalidad, cosificarte como persona, pues está bien, porque no vas a tener ninguna consecuencia, puedes disfrutar, tómate esta pastilla, ¿ok? Y mira esta señora, Shulamit Firestone, algunos no sé si la conocen, es una mujer muy fuerte que tenía esa frase terrible: las mujeres serán libres cuando separen sexo y embarazo. La libertad de la mujer hoy día, y estamos ya, eso lo extrapoló a la fecha de hoy, radica en el hecho de que hemos aprendido a separar sexo de embarazo. Eso tiene que hacernos un ruido en el corazón cuando lo reflexionamos. Aquí estamos en los años 60 mostrando unos diafragmas. Los diafragmas deben conocerlos, son unos objetos como de látex que se introducen en la vagina para evitar una relación sexual. Y en la época de los años 60, pues evidentemente tuvo un boom extraordinario, ¿no? Porque la píldora todavía tenía sus fallos, etc. Entonces recomendaban usar píldora con diafragma, etc., ¿no? Todo esto con el tema de cosificar la relación sexual y restarle o quitarle la trascendencia humana y personal que debía tener y que debe tener y que efectivamente tiene. Entonces tenemos que hablar de educación sexual, ¿cierto? Quino nos regala esta belleza, ¿no? Y nos dice, yo opinaría que mejor no tocar el tema, ¿no? Y así fuimos criados. Nunca, la educación sexual se remitió a, de eso no se habla. Cuando crezcas lo sabrás. Algunos afortunados, conozco aquí unos cuantos, sí se les hablaron de estas cosas, sí se les informó de esto, pero son afortunados, porque la mayoría de las personas, no lo voy a decir en este momento de la forma como lo digo en mis clases, pero a mí particularmente me dijeron, ten cuidado con algo. Esa fue la educación sexual que me dieron a mí. Y mi padre es fabuloso, ¿no? Y mi madre también. 60 años de matrimonio, espectaculares, hermosos, pero no sabían. Y la ignorancia es atrevida. Rodolfo, cuidado con una cosa. Y yo todavía me preguntaba, es más, aún me pregunto, ¿cuál sería esa cosa de la cual tenía que cuidarme? Yo me cuidaba de la cosa, pero no sabía cuál era la cosa. No lo decían con esa palabra, ¿no? Lo decían con otra, ¿no? Y yo me cuidaba. Y mis amigos también, cuando consultaba con ellos, yo me estoy cuidando de esa cosa. ¿Ok? Nos cuidábamos todos, pero bueno, a veces no nos cuidábamos. Y no teníamos información y fuimos ignorantes y cometimos muchos errores. ¿Okay? ¿Qué pretendo a veces yo con esto? Yo sé que eso es odioso. No, que no cometas los errores que yo cometí. No, evidentemente vas a cometer esos y quizás más. Pero te acompaño al menos para que entendamos que no estás solo, también los cometimos y no queremos que los cometan. ¿Okay? Porque las consecuencias de esa desinformación van directamente sobre la familia. Y sin familia no tenemos sociedad. Sin familia no seguimos adelante. Evidentemente la ética, ¿no? La ética es la disciplina del bien y el mal, no, la conducta humana. La ética regula la conducta humana. Y esa conducta humana está regulada por una infinitud de cosas que nos hace entender o amar
infinitamente, pero sin saber realmente qué es amor. Por eso ese corazón todo desvencijado y todo malherido, ¿no? Habíamos hablado de la libertad, pero una libertad que entonces ya no existe, se nubló. Porque si yo tengo control sobre mi cuerpo y sobre aquello de que soy libre porque sé separar el sexo del embarazo, pues las consecuencias de haber aprendido a hacer eso son muy enormes, son extremadamente graves para cada uno de nosotros, y no solamente para las mujeres, para cada una de las personas que estamos acá. Porque tarde o temprano nos va a tocar el autobús, nos va a dar el impacto de bala. Tarde o temprano vamos a tener que afrontar una situación particularmente iniciada en el siglo XX y que aún está haciendo eco en nuestros oídos y nuestros corazones. Roe versus Wade, 1973, el aborto legal. ¡Wow! Estamos avanzando. A partir de allí, todas las naciones del mundo, bueno, ya Rusia, 70 años atrás lo había hecho, Estados Unidos, uno tras otro, fueron dando y legislando a favor de que el aborto sea permitido y que sea algo posible y factible. Las consecuencias de eso las veremos en la próxima charla, pero es algo importante que lo tengamos ahorita como recall. El aborto es algo realmente complejo, que tiene muchos matices. No estamos aquí para criticar y para juzgar, estamos aquí para averiguar cuál es la verdad al respecto de ello. ¿Ok? Evidentemente la Iglesia respondió. Ante toda la situación de la revolución sexual, evidentemente respondió. ¿Y por qué responde? Porque siempre ha de responder, porque es que el centro de la Iglesia es la persona. Obviamente, transmitir la revelación cristiana, pero en el centro del debate de transmitir la revelación cristiana está la persona. Ese señor que está atrás no es Francisco, ¿ok? Papa Paulo VI, ¿ok? En su tiempo hizo un documento terriblemente mal recibido, incluso dentro de la propia Iglesia, llamado Humanae Vitae. Tuvo de compañero a este otro grande que está por aquí, que es el cardenal Karol Wojtyła, que en su momento lo asesoró, y hay una anécdota bien interesante entre ellos, porque cuando él lanza el Humanae Vitae, que es la vida humana, el rechazo es tremendo, fulminante de las personas, y dicen, no puedes decir eso, los tiempos han cambiado, tú no estás viendo todo lo que está sucediendo, las revoluciones, no, esta es la verdad, y hay que volver a ella. Y le pide a Karol Wojtyła, por favor ayúdame a construirle a esto que estoy yo proponiendo una antropología correcta, lo que finalmente Karol Wojtyła llama una antropología adecuada. Pero no, eso lo veremos luego. Sigue el ataque. La cuarta conferencia sobre la mujer, los derechos de la mujer, suena bien. La mujer tiene derechos y hay que darle derechos a la mujer. ¿Pero qué se habló en esa conferencia? Cosas evidentemente de liberación sexual, que es libertinaje sexual, el uso de la píldora, el derecho al aborto, el derecho a muchas cosas que estaban más bien despersonalizando a la persona y específicamente a la mujer, fingiendo o haciendo ver que la estructura de todo ello era darle derechos a la mujer. Este personaje llamado John Money, Juan Dinero, qué nombre tan particular, ¿no? Es un personaje que en los años 60 era un gran psicólogo de la Universidad de Hopkins que trataba a personas con ciertas situaciones físicas, ¿no? Y también psicológicas. Pero tenía un gran proyecto. Un proyecto basado en Simone de Beauvoir. Un proyecto basado en muchos de estos pensadores, porque estaba tan influenciado en estos pensadores que de alguna forma ya tenía eso como una piel curtida, ¿no? Y la vida le da una muy nefasta oportunidad con estos hermanos, los hermanos Reimer. Porque uno de ellos, en una práctica no religiosa, porque no era judío, era que tenía una condición en el pene que no le permitía orinar con facilidad. El prepucio se le generaba hacia adelante y entonces se le pegaba, sufría mucho el niño. Y bueno, van a un especialista para que lo cure de esto, ¿no? Y la cura simplemente es retirarle el prepucio, hacerle la circuncisión. Y es lo que hacen. Pero resulta que el médico se equivoca y le corta el pene. Porque usó una técnica moderna, es cauterización, etc. Y resulta que el hombre no tuvo el pulso y... Horrible. O sea, con 1 o 2 años ya sin pene. Y sin posibilidad científica, tal vez ahora no sé, pero en ese momento no podía reconstruírselo. Ellos eran, la familia Reimer, eran lo que llaman los norteamericanos personas de cuello azul. ¿Saben a qué se refiere esto? Personas de cuello azul son obreros de clase media o clase baja que no tenían acceso a cultura ni a mucho dinero. Y un día viendo televisión, Universidad Johns Hopkins, terapia de control y cambio sexual, ven aquí que te muestro qué tal. ¡Wow!
piden una cita con el Dr. Hopkins, cueste lo que cueste, hablan con él, el Dr. Hopkins, no, John Money, en la Universidad de Hopkins, hablan con él y entonces el hombre ve en ellos la oportunidad de perpetuar o realizar su proyecto científico, que es, basado en Simone de Beauvoir, decir, no hay sexo biológico, el sexo es construido socialmente. Obviamente, este hombre está alimentado con todo lo que hemos hablado, muy atropelladamente y de la forma tan resumida que he podido demostrárselo, pero está alimentado por Karl Marx, está alimentado por Sigmund Freud, está alimentado por Margaret Sanger y por muchos otros que no he mencionado y que mencioné y ahorita no estoy mencionando. Y les propone una terapia. ¿Cuál? No tenemos dinero para eso. No se preocupe, yo pago. Pase adelante. Vamos a criar a este niño como si fuese una mujer. Porque ya que no tiene pene, pues él no lo sabe. Y así yo les voy a garantizar que van a ser mujer porque el sexo es un constructo social. No es un dato biológico. Simplemente eso es algo que sucede. Así fue, así lo criaron. Como a los 15 años, ya no se llamaba David Reimer, se llamaba Brenda. Brenda, que era niña, se sorprende porque le gustan las niñas. Y comienza a generar en él una serie de situaciones que, les voy a hacer el cuento corto, esto no tiene que ser un drama, a los 29 años se suicida, alcoholizado, en drogas, su familia se destruye. John Money ganó muchísimo dinero porque aún hoy, a pesar de que la familia Reimer se destruyó, aún hoy John Money se muestra al mundo como el hombre que enseñó al mundo que la terapia que él generó en la sexualidad demostró que el sexo es un constructo social y no biológico. Algunos autores hoy están destapando estas ollas y se están dando cuenta, 50, 60 años después, que lo que fue un gran estafador de todos nosotros. Y sin embargo, sobre él reposan, y muchos otros autores, pero de él como profesional de la medicina y psiquiatría, sobre él reposa la ideología de género. ¿Okay? No confundan ideología de género con identidad de género ni con atracción sexual por el mismo sexo. Son cosas completamente diferentes. Lo terrible de todo esto es la ideología de género, porque utiliza nuestras falencias, utiliza nuestras preferencias para hacer un lobby político, con fines generalmente económicos, de los cuales uno no recibe ningún dinero. Y un poco es esto, ¿no? Es bien curioso como hoy día, producto de muy abuelo de pájaro, les hablé de Antonio Gramsci, el tema del neomarxismo cultural, Herbert Marcuse, tomaron entonces, al darse cuenta que la lucha de clases, política, social, del comunismo ya no tenía sentido en una nación como Norteamérica, por ejemplo, e incluso algunas naciones de Europa, sin algunos trasnochados en Latinoamérica, dieron un paso a vamos a hacer esta revolución desde la familia, porque la lucha y la confrontación es necesaria para instaurar el sistema, destruir lo establecido para poner otro. Porque ellos creen, lo decían en una charla en estos días, que la sociedad no es orgánica, la sociedad es mecánica. Entonces, si es mecánica, quito el aparato, lo tiro, pongo otro, sigo. Y así nos ven los comunistas. No entienden a la persona. O sea, aquí me voy a poner sentimental. O sea, no es culpa de ellos. Es que no entienden a la persona. Lo que sí es grave en ellos es que no quieren entenderla. Entonces hay que explicársela. Y por eso tenemos que hacerlo desde ambientes como este, tenemos que hacerlo desde nuestras casas, tenemos que hacerlo en nuestra vida. Primero comprender, por eso yo siempre en mis cursos de antropología los comienzo de alguna forma diciendo quién soy. Porque si yo entiendo o aprendo quién soy, no es quién es Rodolfo o quién es aquel, no. Quién soy desde quién soy como persona. Evidentemente comienzo yo a buscar interrogantes y tener respuestas de lo que soy y este tipo de cosas ya no llegan, rebotan. ¿Okay? Aunque pretendan callarnos, porque es lo que hacen. No sé dónde queda esa persona. El laberinto del fauno, ¿no? Alguno lo habrá visto. ¿Dónde estamos después de la revolución sexual de los 60? Y del siglo XX en general. ¿Qué vemos? ¿Qué buscamos? ¿Volvemos la mirada al cielo? ¿Qué hacemos? ¿Ah? Yo puedo seguir siendo un rockstar, puedo ser una estrella, puedo ser lo que quiero ser todavía, a pesar de todo lo que hemos dicho. ¿Puedo ser la estrella hoy? Estas son versiones de una misma película. En los años 20, o 30, 40 más bien, en los años 70, 80, y la más reciente. 'Okay? 'Okay?
Bueno, muchas gracias, ¿ok? Eso es todo. Bueno, y le estoy agradeciendo en la pantalla a todas las personas que de alguna forma se involucraron en este proyecto. Evidentemente algunos están, otros no, acá presentes. Pero les agradezco mucho porque me han acompañado en este camino de aprendizaje, ¿ok? Muchas gracias.